Bueno, ¿qué tal? Estamos a solo 10 días de las elecciones para presidente en México y dada la importancia que tiene este evento para nuestro país, pues decidimos revisar cómo van las encuestas, quién está como favorito y para eso decidimos darle una visita al sitio Oráculos. El sitio Oráculos es un sitio que ha estado en muchos medios y ha cobrado gran relevancia, sobre todo porque pues, se ha venido manejando los últimos días. Bueno, no son los últimos días, en los últimos meses y en las últimas semanas, mucha información sobre las encuestas, qué es lo que dicen, si están mintiendo, si son reales, si están reflejando realmente lo que va a pasar o que puede pasar el 1 de julio. Y en eso entra Oráculos, ¿no? Oráculos es un sitio especializado que lo que hizo es consolidarse como un agregador de encuestas, es decir, Oráculos como tal, que es una iniciativa de varios periodistas, entre ellos Leo Zuckerman, lo que hace es no realizar encuestas, es decir, el sitio no es una casa encuestadora, lo que es un agregador de encuestas, es decir, se generó no solamente la plataforma para capturar la información de las encuestas que se están generando, sino que además se le aplicó un mecanismo de estadística bayesiana. ¿Para qué? Para ir eliminando cierto ruido que se va generando entre las diversas encuestas. Es decir, bueno, si vemos la parte de los indicadores, que es lo más interesante, el pool of pools, si ahí vemos un poquito más, donde te dice que te da un seguimiento de la intención de votos, ¿no? Te dice el pool of pools, lo que busca es tener una estimación de las preferencias electorales a partir de la combinación de resultados de las encuestas, ¿no? Para quitar el ruido que pudieran dar. ¿Por qué decimos esta parte de ruido? ¿No? Pues, podemos ver grandes diferencias entre unas encuestas, ¿no? Pueden haber diferencias entre 10, 15 puntos entre una y otra, entonces esa es una distancia muy muy grande, pero cuando las manejas todas como conjunto, pues aquí da datos interesantes, ¿no? Otro de los detalles muy muy importantes y que da cierta seriedad a Oráculos es que el hecho que para sus estimaciones ellos decidieron utilizar únicamente las encuestas que se están validando ante el INE, es decir, son encuestas realizadas por casas encuestadoras pues, serias, y no solo eso, que están entregando la información sobre las formas de muestreo, formas de realizar las encuestas, preguntas que están realizando las encuestas, sus resultados, incluyendo por ejemplo información de quienes no contestan, ¿no? Y a partir de esto pues se genera este modelo, ¿no? Y pues nos está dando cierta información que se está generando, ¿no? La última actualización es del día de ayer, pues estamos a 10 días de las elecciones, y qué es lo que nos está dando, ¿no? Pues de entre las cosas interesantes que podemos ver en Oráculos es, por ejemplo, las tendencias, ¿no? Esto es algo de lo que han platicado muchos de los encuestadores cuando se les analiza, cuando dicen, bueno, las encuestas reflejan solamente una fotografía del momento en que se realiza la pregunta. Entonces, bueno, estas pudieran cambiar de un momento a otro. Lo que sí no cambia o nos puede dar un poco más de información son las tendencias. Es decir, cuando se empieza a presentar cierto patrón, entonces podemos encontrar ahí que se está dando algún tipo de movimiento, y esto está bastante interesante, ¿no? Porque al ver el análisis de las encuestas o los resultados de las encuestas, pasa algo parecido como cuando platicas con las técnicas de minería de datos, ¿no? Al momento de analizar o generar o emplear técnicas de minería de datos, estas producen ciertos resultados. La parte interesante es, bueno, ya te dije que hay un resultado, ahora, ¿qué es lo que significa ese resultado, ¿no? Entonces, algo muy interesante es ver, por ejemplo, estas tendencias, qué es lo que representan, ¿no? ¿Qué es lo que representan estos puntos donde hay unas alzas o unas bajas, ¿no? Por ejemplo, esto por ahí de febrero, que empieza a haber un estancamiento de Ricardo Anaya, por ejemplo, pues pudiéramos atribuirlo por ahí a los problemas que tuvo cuando se destaparon estos cuestionamientos sobre el lavado de dinero para el candidato, ¿no? O podemos ver ahí algunos momentos relevantes que podríamos asociarlos a lo mejor a los debates, alguna noticia que se estaba dando para ver si esto está marcando tendencia. O un punto importante, por ejemplo, aquí podemos ver la salida de Margarita Zavala, ¿no? Que coincide con una repuntada de el candidato que va arriba de las encuestas, que es López Obrador, ¿no? Y nos podría indicar que, a diferencia de lo que muchos pensaban, que estos votos irían de manera natural y de manera inmediata al PAN,
pues a lo mejor no es así, ¿no? Pues hay una parte de resentimiento de los que eran panistas que apoyaban a Margarita, o no se sabe, ¿no? Es un desencanto a lo mejor con partidos tradicionales y van por una opción nueva, entre comillas, que pudiera ser Morena, ¿no? Y entonces aquí vienen las tendencias, ¿no? Vienen tendencias por candidato, que podríamos ir analizando esto con puntos que se están dando, por ejemplo, este bajón marcado que se da aquí antes, ¿sí? José Antonio Meade, López Obrador, que siempre ha tenido una respuesta a la alta. Y otro dato interesante, por ejemplo, del agregador es, se ha discutido mucho sobre la cantidad de personas que no responden las encuestas y cómo esto pudiera cambiar el resultado final de las elecciones. Y aquí hay un detalle interesante. Si bien cuando arrancaron estas mediciones hace cerca de 2 años teníamos un porcentaje de cerca del 30%, este ha ido disminuyendo poco a poco. De hecho, en el agregado ahorita se encuentra únicamente en el 20%. Estamos diciendo que solo es un 20% del electorado. Y si tomamos en cuenta que en México la participación en las elecciones está alrededor del 60%, podríamos pensar que a lo mejor los datos que están revelando las encuestas pudieran ser más certeros de lo que muchos están diciendo. Adicionalmente, un detalle interesante aquí es que, a diferencia de otros ejemplos que se han presentado donde se dicen, bueno, los indecisos cambiaron mucho los votos que se dieron, en muchos de esos ejemplos las opciones eran solamente 2. Entonces esos indecisos podían irse solo sobre una u otra opción. En este caso pues tenemos 4 opciones diferentes al momento de presentarse esta votación, lo que hace muy difícil, prácticamente estadísticamente imposible, que todos los datos o los votos de los indecisos se puedan ir a favor de uno solo de los candidatos, sin importar cualquiera que esté fuera, ¿no? Pero finalmente, pues lo que hemos platicado, vamos a revisar qué es lo que dice el modelo de las tendencias, ¿no? Las últimas tendencias, que lo que manejan ellos de preferencia efectiva, lo que podemos notar es, pues en todas ellas lo que ha sucedido es que Andrés Manuel López Obrador no solamente se ha mantenido en el primer lugar, sino que inclusive ha subido la ventaja, y ya son varias las encuestas que lo otorgan cerca de 50% de la votación. ¿Esto por qué es importante? Eso es importante porque hay que recordar que no solamente se juega la presidencia, sino además se juegan los congresos, el Senado y 9 gobernaturas. Entonces esto pudiera representar en un momento dado para la coalición Juntos Haremos Historia de Morena el poder tener mayorías en ambas cámaras, ¿no? A lo mejor se habla que no sería una mayoría absoluta, pero sí pudieran tener la opción de mayorías, ¿no? Entonces esto cambia mucho el escenario, ¿no? Porque cuando empezaba a subir Andrés Manuel en las tendencias, se hablaba, por ejemplo, de que sí venía una victoria, pero van a haber contrapesos fuertes por parte de los congresos y del Senado, ¿no? Algo muy parecido a lo que le pasó a Fox, ¿no? Que se encontró una defensa férrea o una posición férrea en el Senado y en el Congreso, lo cual le dificulta un poco las cosas. Entonces se habla un poco de que este pudiera ser el contrapeso ante la figura de un candidato como era López Obrador, pero en este caso las encuestas empezarían a pintar un panorama diferente, ¿no? Entonces la última encuesta que se tiene, que es la del 13 de junio de Demotecnia, coloca nuevamente a Andrés Manuel con un 50% de intención de voto, a Ricardo Nava con un 25% y a José Antonio Meade con un 19%, ¿no? Por ahí sigue apareciendo Margarita Zavala, que hoy ya se determinó que los votos que pudieran estarse presentando con ella van a ser considerados como nulos, y Jaime Rodríguez, pues ahí con un sorprendente 5%, ¿sí? Pues que hay algunas personas a las que les parecen interesantes los planteamientos, ¿no? Todavía faltaría una batería de encuestas. La próxima semana es probable que la mayoría de las casas encuestadoras saque su última encuesta antes de las elecciones, y ahí pudiéramos ver cómo se van reflejando, si ya hubo cambios después del tercer debate, que muchas personas dicen que no hubieron, ¿sí? Que las tendencias van a mantenerse muy similares, y Oráculos lo que sí está dando es un pronóstico, ¿no? El modelo bayesiano permite hacer un pronóstico basado en los resultados, ¿no? Donde da una probabilidad, en este caso la probabilidad que ellos dan de gane para Andrés Manuel López Obrador es del 94%, un 5% para Ricardo Anaya y menos de un 1% para José Antonio Meade, ¿no? A pesar de que pues, uno de los periodistas que está encabezando este esfuerzo, que es Oráculos, pues siempre ha dicho que una posibilidad baja no es una posibilidad nula, pues al menos con los datos que presenta su agregadora y los datos de las encuestas, pues parecería ser
que la intención de voto favorecerá al candidato de Morena, ¿no? Pues bueno, como habíamos platicado, al ser un hecho bastante importante que se va a dar en los próximos días en México, de hecho en 10 días, pues nos parece importante darle una revisada a este sitio. Es un sitio bastante interesante. Si aún no lo conoces, pues te recomendamos que lo visites. Ahí está toda la información sobre el modelo. Pues esperemos que te haya gustado el video, y si te gustó, pues te invitamos a suscribirte al canal.